Me llamo Ángel Villaplana, soy sacerdote de la diócesis de Getafe y ya llevo ordenado casi 13 años. Me piden las hermanas que cuente un poco la llamada del Señor, mi vocación. Bueno, sería un poco largo y sintetizarlo en pocos minutos me va a ser un poquito difícil. Yo provengo de una familia muy humilde, de un pueblo de Toledo, gente trabajadora, gente sencilla, de la posguerra, pero no con una vivencia de la fe arraigada. Ahora sí, las tradiciones de bautizar a los hijos, que hiciesen la primera comunión, etcétera, eso sí lo hicieron con mis hermanos y conmigo. Y tengo que reconocer que mi primer contacto con Jesús fue precisamente en la catequesis de primera comunión. Y como niño me empezó a enamorar Jesús y empecé a rezar en la intimidad de mi cuarto, incluso a ir a misa yo solo, porque mis padres lo respetaban, pero no eran de ir a misa. Y yo ahí con mis 7, con mis 6, con mis 8 años iba a misa yo solito cuando sonaba la campana los domingos. Y bueno, mi primera comunión me marcó muchísimo. El momento en el que recibí al Señor, me fui a mi sitio, me puse de rodillas y experimenté que Dios estaba dentro de mí. La primera comunión, por tanto, fue una experiencia que quedó grabada en mi corazón. El que el Señor estuviese dentro, que Dios mismo estuviese en mí, fue algo que me cuesta plasmarlo en palabras, pero que a mí me dejó una huella profunda y que me dio la energía, la fuerza para ser fiel en los siguientes años, hasta que llega ese momento convulso de la adolescencia, en donde, como no tengo el apoyo de mis padres, de una comunidad cristiana, y encima voy a un colegio público bastante ateillo, todos los profes, pues bueno, se va diluyendo esa fe y hasta el punto de que llega un momento que hasta reniego un poco del Señor, ¿no? Ahí influye que me empiece a entusiasmar en la juventud todo el mundo de la ciencia, hasta el punto que cuando tengo que elegir una carrera universitaria decido hacer ciencias químicas. Ahí, sin embargo, hay un deseo de buscar la verdad que en ese momento yo pensaba que estaba en lo empírico, en lo constatable, en lo que es tangible, en lo que se puede demostrar en un laboratorio. Y empecé ciencias químicas. El Señor, que en su providencia es extraordinario y sorprende, pues bueno, un amigo de la pandilla del verano me dijo que por qué no nos veíamos durante el invierno y que él me presentaría a nuevos amigos. Y yo dije, bueno, pues fenomenal. ¿Y qué ocurrió? Que me llevó a la parroquia del barrio. Y aunque al principio fue un poco receloso, bueno, como era buena gente y yo tenía ganas de hacer amigos, como amigos nuevos, como buen joven, empecé en el grupo de confirmación y ahí tuve un reencuentro con el Señor. De hecho, cuando me invitaban a alguna oración en el grupo de jóvenes, yo iba por educación, ¿no? Por cordialidad, pero no porque realmente me apeteciese, hasta que recordé en una de esas oraciones que a mí el Señor me había tocado el corazón cuando hice la primera comunión. Y dije en una de esas oraciones, te voy a dar una oportunidad ahora, te voy a dar una oportunidad, como que yo era el que llevaba las riendas de mi vida. Y en esa oración verdaderamente me arriesgué a abrir el alma y me volvió a tocar otra vez el Señor con la misma experiencia, con la misma sensación que cuando hice esa primera comunión. Y a partir de ahí, bueno, pues la cosa mejoró, empecé a tener una vida un poquito más acorde a la vida cristiana, yendo a misa, rezando, confesándome, hasta que me confirmé. Pero luego, cosas que ocurren a veces en la Iglesia, que como decía San Agustín es casta meretrix, es santa pero también es pecadora. Un seminarista que había en la parroquia, que se ordenó sacerdote y que se quedó allí en la parroquia, al poco tiempo de estar ordenado, pues bueno, dejó el sacerdocio, tuvo como compañera a una catequista de la parroquia, y eso, que fue un tanto escandaloso, yo lo utilicé un poco como excusa, ¿no? Pues aquí en la Iglesia dice que son una cosa, luego son otra,
estamos en una hipocresía, igual que en el mundo, pues me voy. Y me fui. Pero lo que yo sabía en lo profundo de mi corazón es que no me iba por ese escándalo, sino que esa era una coartada, porque en mi corazón el Señor me pedía: tienes que entregarte más, tienes que dar más de ti. Y eso lo experimentaba, como dice Jesús, cada vez que me encerraba en el cuarto cada noche, en mi habitación, el Señor me decía: tú no te vas por eso que ha ocurrido en la parroquia, tú te vas porque no quieres entregarte más, y esa es tu excusa para huir. Y esa huida duró pues como 3 o 4 años, hasta que acabé la carrera, aprobé unas oposiciones para ser profesor de instituto de física y química. Estaba muy contento porque tenía mi futuro profesional asegurado, y cuando empecé a dar clase en el instituto, resultó que el profesor de religión, que era un sacerdote, era el nuevo párroco de aquella parroquia en la que yo había estado, ¿no? Y evité un contacto con este sacerdote hasta que un día en la cafetería del instituto no tuve más opción que hablar con él, porque estábamos él y yo solos y era un poco violento. Le conté toda esta historia y me invitó a volver a la parroquia. Y allí, bueno, pues redescubrí mi encuentro con la iglesia, un grupo de jóvenes que eran más pequeños que yo, y ahí experimenté otra especie de pequeña llamada en mi corazón, en donde Jesús me decía: aunque sean más pequeños que tú, aunque no tengan ya mucho que ver contigo, porque tú ya estás empezando a trabajar y ellos están empezando a estudiar en la universidad, míralos como si fueran tus hermanos pequeños, aprende a quererlos y no vuelvas a huir. Y ese fue un reto de buscar en esa pequeña fraternidad el que mi corazón aprendiese a amar no solamente a mi familia o a mi novia que tenía en ese momento o a mis amigos, sino a gente simplemente distinta, que estuviera en un momento vital diferente. Y eso me costó un cierto tiempo, pero sí, me convertí en su hermano mayor. Y el siguiente reto fue: ¿y por qué no ayudas al sacerdote en la pastoral, ya que eres el joven más mayor de la parroquia? Y dije, pues venga, vale, aunque no tenía excesiva formación, empecé a ayudar en la organización de la catequesis de poscomunión, de confirmación, incluso colaborando en Cáritas, y ahí di como otro pequeño salto de crecimiento en la vida eclesial, y que me ayudó también en el crecimiento de mi corazón. De tal manera que, bueno, en ese momento, que era un momento relativamente dulce, ocurrieron dos problemas bastante serios en mi vida. Uno, que mi novia y yo, después de un noviazgo bastante bueno, pues lo tuvimos que dejar. Y otro momento es un problema familiar muy serio con mi hermano el mediano. Y esas dos cosas, que fueron bastante intensas, bastante fuertes, a mí me sirvieron para sentir, sin embargo, una presencia del Señor que me sostenía con una fuerza, que me daba una paz para afrontar todo eso, con una energía que yo no me creía ni para mí mismo, ¿no? Y pasando el tiempo, por abreviar, pues ya más adelante, un sacerdote amigo mío, que hacía tiempo que no veía, me invitó a comer, y charlando de todo un poco, él me dijo que había venido a hablar conmigo porque me traía un mensaje del Señor. Y yo, pero bueno, ¿y cómo es eso? Y me dijo que él, rezando, este sacerdote rezando, había experimentado en su interior lo siguiente: ve y dile a Ángel que sea sacerdote. Y entonces él me dijo: yo traigo este mensaje, tú ahora piensa lo que quieras, pero yo esto te lo tenía que decir, ¿no? Y ahí se abrió un proceso pues ya más en serio de discernimiento de qué hacer con mi vida ante esta llamada más directa del Señor a través de sus mediaciones, a través de sus instrumentos. Y bueno, como no tenemos mucho tiempo, esto fue fraguándose y nada, vais a pensar que mayor, pero a los 35 años entré en el seminario, a los 41 me ordenaron sacerdote, ahora tengo 53 y llevo 12 años disfrutando muchísimo, muchísimo, muchísimo de este regalo que el Señor me ha dado, del cual estoy asombrado. Jamás pensé que iba a ser tan feliz estando junto al Señor, siendo un testigo privilegiado y pudiendo
acercar la gracia a los hombres, pasando ese amor de Dios a través de mí y siendo testigo directo de cómo cambian las personas por la acción del amor de Dios. Bueno, ha sido un camino con muchísimas curvas, pero asombrado de que el Señor me haya hecho tan feliz, y creo que, como siempre ocurre con Él, lo mejor está por venir.